2 de la tarde con 3 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Matices. Déjenme ver si ahí algo está pasando. Pero bienvenidos. Yo soy Randall Rivera, esto es Matices. Muchas gracias por estar con nosotros. Y saludando a mis invitados de esta tarde, don Daniel Suchar, don Jorge Benavides. Daniel, bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Hola Randy, espero que estés muy bien. Bueno, muy contento, muy feliz porque ya pareciera que vamos a tener un poquito de respiro de reactivación económica. Y bueno, esta Semana Santa es la que todo el mundo está esperando, por lo menos distraerse un ratito más. Ojalá que así sea. Don Jorge Benavides, ¿cómo estás, Jorge? Bienvenido a Matices. Un gusto estar con usted, Randall, un gusto estar con Daniel, un gran amigo. Sí, vamos a ver qué nos trae esta semana, vamos a ver qué tal se comporta la gente, el consumidor. Vamos a ver si podemos repuntar la economía de Costa Rica, aunque sea un poquito. No, muchas gracias por estar con nosotros. Más bien en un día de muchísimas informaciones importantes. Hace un rato, en una entrevista que teníamos en Noticia Monumental con el Centro de Población Centroamericana de la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, nos decía su director: vean, señores, Costa Rica nunca va a llegar a 6 millones de habitantes, y eso es un tema que tiene repercusiones económicas importantísimas, porque se tenía previsto que para el 2030 la tasa de fecundidad bajara a 1.65 hijos por mujer. Este año bajó a 1.4, eso significa que el colapso en el sistema de pensiones, el colapso de salud y un montón de cosas disminuya o se acelere muchísimo más. Por otro lado, el presidente de la República hace un rato anunció la nueva estrategia para acelerar la vacunación. Yo dije esta mañana que finalmente había servido la presión de la prensa. Un grupo de gente se me vino encima diciendo que eso era tener el ego muy grande. Yo no estoy hablando de mí como persona, hablo de la prensa en general que generó, digamos, todos los cuestionamientos que había sobre el proceso de vacunación. Y aunque el presidente se lo atribuye al mismo diciendo, bueno, esto es fruto de que yo lo pedí antier, sí, lo pidió antier, pero si no hubiera presión de los medios de comunicación independientes, quién sabe si lo hubiera pedido o no. Y por otro lado, estamos atentos esta tarde a la sentencia del juicio de los capitanes de la selección nacional. Pero durante las últimas semanas hay unos organismos que se llaman calificadoras internacionales, y entonces hay 3 de ellas muy famosas: Standard & Poor's, Moody's, Fitch Ratings. Fitch Ratings el 16 de marzo dio su opinión sobre Costa Rica, Standard & Poor's la dio ayer, aún estamos esperando a Moody's. Y entonces yo le pedí a Daniel y a Jorge que hoy nos explicaran, bueno, ¿qué carajos son esos? ¿Quiénes son? ¿Y por qué les importa? ¿Por qué es importante lo que ellos dicen? Si no nos dan de comer, habíamos dicho en algún momento. Así es que empezaré de lo general a lo específico. Voy a empezar con Jorge. Jorge, ¿qué son calificadoras internacionales? Yo los llamo puentes. Son los puentes que existen entre los inversores, la gente que quiere invertir en el país y el país. Gente que nos mide, gente que nos lee, gente que está al pendiente de lo que pasa en Costa Rica, no solo económicamente, sino políticamente, ¿verdad? Y son las entidades que, en base a lo que ellos están viendo, están palpando, recomiendan a las personas o a las empresas invertir o no en un país, en este caso Costa Rica. Son algunos expertos o conocedores dicen que no nos dan de comer. Yo difiero totalmente en ese sentido, porque son al final de cuentas los que recomiendan si Costa Rica es o no es un país para poder invertir, para poder traer los dólares, los euros, póngale la moneda que usted quiera, e instalarse en Costa Rica. Son entes que son muy importantes en la toma de decisiones cuando se trata de comercio, y que en estos momentos lamentablemente están palpando lo que se está viviendo en Costa Rica y lo están trasladando, lo están externando a entes internacionales, lamentablemente con una calificación bastante mala. Sí, porque son importantes, Daniel, lo que opinen las calificadoras internacionales. Daniel, ahí no te estamos escuchando. No, Jorge, ¿vos estás escuchando a Daniel? No. No, Daniel, algo pasó con... No está silenciado, aquí estoy viendo que lo tenés activo.
pero no sé si se acabaron los háblame algo, decime algo. No. Algo pasó, no sé si se te descargaron los audífonos o algo, porque si estás con nosotros, pero no. ¿Aló? Ahora sí te escuchamos perfecto. No pasó nada, típico de esta normalidad. Las calificadoras de riesgo son entes que, por supuesto, lo que miden es dos cosas muy importantes. Una fotografía del día de lo que puede estar sucediendo con las finanzas públicas, finanzas corporativas. Recordemos que las calificadoras de riesgo miden toda empresa o nación, y es la capacidad de repago que tienen cada una de estas mediciones. Y por supuesto viene otra medición que es la perspectiva, ver si la perspectiva es positiva o va a ser en perspectiva estable o va a ser una perspectiva negativa. Eso quiere decir que hago la lectura hoy y veo hacia adelante cuáles son los indicios para mejorar o empeorar la calificación. Entonces, yo discrepo de Jorge, porque Jorge dice, es que expertos dicen que no van a comer. Yo no sé si son expertos, pero definitivamente alguien que dice que no te da de comer es una persona que no está empapada definitivamente en ese tema. ¿Okay? Lo dije con sarcasmo del mundo. El buen sarcasmo, exactamente. Yo sé, porque igual Jorge y yo aquí tenemos mucho de qué hablar en estas cosas, pero bueno, ahí está, me uno a ese sarcasmo. O para la gente que no entendió el sarcasmo, de una vez le digo, no es una persona experta que te dice que no te va a comer, porque en realidad la calificadora siempre te va a evaluar. Y por supuesto, si usted tiene una buena nota, una buena calificación, un buen rendimiento, la gente se va a interesar en usted. Un bono, así de sencillo, de una empresa o un bono de deuda externa bien calificado, y se va a ser bien colocado en los mercados internacionales. Si usted tiene una pésima calificación, los mercados internacionales definitivamente no lo van a volver a ver. Es por eso que existe un gradiente. Los gradientes están grados de inversión, grados de no inversión, están los grados de no inversión especulativo, muy especulativo, altamente especulativo, y por supuesto están, Randall, todo lo que son los bonos basura, que son los que uno le dice ni se acerque porque no sirven para nada. Sí, de hecho, permítanme saludar a las personas que hoy nos están haciendo su reporte de sintonía. Alberto Bremer, que nos saluda ahí en Facebook, a Tatiana León, también a Johnny Salazar, a Esteban Hidalgo, a Gravin Chávez, que nos reporta, a Félix Alberto Moraga, a Sam Maradá, dice saludos Daniel, siempre con aportes muy acertados e importantes. William Daniel Barrantes en Esparza, Santiago Jiménez, que nos saluda desde el taxi 1413, saludos Santiago. Eduardo Montero dice excelente tarde. Además, Edwin Selling nos saluda desde Avangares. Mar dice, amo a estos dos chicos, ustedes, excelentes opiniones no progres. Yalena Gómez nos saluda, Oscar Segura también, Álvaro Agüero desde Ciudad Colón, Solís Mansor nos reporta sintonía, Pablo Vargas, gracias Chirita, también Gerardo Ledesma, Luis Humberto Hernández, CR Morfeus, bueno, un montón de gente que está con nosotros. Pueden plantear sus dudas a través del Facebook, yo se las trasladaré a Daniel y a Jorge. Yo siempre me he imaginado las calificadoras de riesgo con dos cosas. Una, como la reputación, es decir, quienes le cuentan a los demás cuál es mi reputación como deudor, ¿verdad? Y también como la hoja de la SUGEF. Es decir, si yo digo, mira, voy a ir a sacar un préstamo ahorita, y entonces voy al banco, lo primero que me va a decir es firme aquí para hacer la consulta de la SUGEF. Y en la SUGEF ven y dicen, mira, Randall es buen pagador, es mal pagador, tiene sus ingresos muy comprometidos. Claro que los bancos aquí dicen, no, si usted está manchado por SUGEF, olvídese, ¿verdad? En el campo de los bonos, sí, lo que hace es que o no hay inversionistas o tengo que mejorarle la oferta de una manera increíble y casi ruinosa para mí como país, ofreciendo tasas de interés altísimas a plazos cortísimos para lograr colocar, digamos, esos bonos. Jorge, ¿se parece mis definiciones de esa reputación a la hoja de SUGEF a lo que es una calificadora internacional?
Por supuesto, y se asemeja bastante, te cuento, a lo que es en realidad una calificadora. Una calificadora, como lo dije al principio, es la que presenta la radiografía completa de cómo está el cuerpo, cómo está Costa Rica. Le presenta a usted todo lo bueno, ¿verdad? Le presenta a usted cuánto fue el ingreso, cómo fue ese ingreso, de dónde proviene, pero también le presenta todo lo malo. Por ejemplo, cuál es el porcentaje de ese ingreso que se tiene que pagar, que en estos momentos es más del 60%. Le presenta a usted la situación política que existe en este momento en Costa Rica. Vemos que la calificadora también, a la hora de que pone su calificación como una nota, habla del acuerdo del Fondo Monetario y también dice muy claramente que si no se da el acuerdo puede pasar esto. O sea, que tenemos una tendencia mala a tener una calificación si no se da el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces, por supuesto, te presenta todos los beneficios que tiene Costa Rica, todos los logros de Costa Rica, económicamente hablando, pero también le suma todo lo que estamos haciendo mal. Y de ahí viene la calificación, entonces llega y le dice, Randall, no invierta en Costa Rica porque usted puede perder su dinero o su inversión puede correr el riesgo por este y este motivo. Puede ser que Costa Rica no llegue al acuerdo con el Fondo Monetario, entonces si usted invierte en Costa Rica, puede caer dentro del default que va a tener el país y su empresa puede perder. O Daniel, le recomiendo irse a otro país en este momento, vea las calificaciones que tienen los países cercanos a Costa Rica, los del Istmo, de Latinoamérica, para que usted pueda poner su empresa en un mejor país en este momento. Entonces, es la recomendación número 1 que se le da a un inversor, y de ahí la importancia que tiene lo que estamos haciendo como país. Son las 2:15. Saludos a Esteban Soto, nos saluda desde Nueva York. Gustavo Luna también, a Shirley Chávez, a Juan Torres, a Marvin Corella, un montón de gente que nos acompaña esta tarde. Daniel, ¿quiénes integran esas calificadoras? Es decir, porque cuando uno lee los informes de Fitch, en tres en particular, Fitch, Moody's y Standard & Poor's, uno dice, mira, pucha, nos conocen bastante, ¿verdad? Es como que nos conocen a veces más que muchos de nosotros. ¿Quiénes hacen en la práctica esos informes a las calificadoras de riesgo, Daniel? Mira, te voy a contar que eso es un equipo de trabajo que, si bien muchos decimos que están ubicados en una base, posiblemente en Miami, Nueva York, Los Ángeles, Chicago, etcétera, ellos lo que hacen es que se acercan al país. No es que lo están haciendo sencillamente detrás de un escritorio. Usualmente estamos hablando en temas generales y normales. Obviamente con el tema de la pandemia hay otro tratamiento, pero lo que me estás preguntando definitivamente recae en un grupo de trabajo que viene, recolecta una gran cantidad de información, se reúne con entes importantes como la parte gubernamental, la parte de Hacienda, que por supuesto es fundamental, es médula espinal de todo esto, se reúne con una gran cantidad de actores políticos, como pueden ser los líderes de los partidos políticos más importantes, se reúnen con algunos diputados de la República, también empiezan a ahondar qué va a estar sucediendo con algunos proyectos de ley que van a arreglar las finanzas públicas, y también no dejan de lado el sector empresarial, puesto que el sector empresarial también tiene su perspectiva mucho más, o tiene el termómetro mucho más, más cercano a todo esto. Usualmente integran en ese pool de entrevistas a algunos analistas importantes, siempre entrevistan a alguien, buscan a algún actor, puede ser que sea, un regulador, o puede ser alguna persona que participe como árbitro, como puede ser la Bolsa Nacional de Valores, o algún banco en específico. Entonces, este grupo de gente recoge toda la información, que es una información cuantitativa desde el punto de vista de Hacienda, como lo hace Hacienda, tiene siempre algo que dice Hacienda al día, que hace un par de semanas sacaron sus números, ya los podemos ahondar todos ellos, y después lo complementan con la parte cualitativa, que es todas estas entrevistas que se están haciendo. Se reúnen, vuelven a sus bases, y ahí llegan y plasman lo que acabo de mencionar, una calificación de fotografía y una calificación de perspectiva. Y es ahí donde cada una de ellas
tiene una independencia. Lo que pasa acá, Randall, y bueno, Jorge aquí no me puede, me puede mentir si quiere, no tengo problema, y es que casualmente Moody's, Standard & Poor's y Fitch Rating, cada vez que emiten un comunicado en los últimos años, desde el 2013 para acá, prácticamente son copy-paste en el buen sentido de la palabra del resultado. El análisis, por supuesto, cada uno lo hace por separado, pero cuando nos damos cuenta que las tres coinciden, es porque la lectura es correcta de cada una de ellas. Sí, Jorge, ¿quién garantiza la objetividad de las calificadoras? Digo, porque habría países, y yo he escuchado, por ejemplo, hoy leyendo las reacciones de don Elian Villegas, el ministro de Hacienda, dice que las calificadoras son extremadamente conservadoras y no entienden los esfuerzos que hace Costa Rica. ¿Quién garantiza esa objetividad de las calificadoras? Es que no es cuestión de buenas intenciones o quién, como dice Elian, nos están leyendo perfectamente, y como bien lo dijo Daniel en el aporte anterior, es increíble que el año 2013 para acá, tres entidades que no tienen relación entre ellas califiquen de la misma forma a Costa Rica. Entonces quiere decir que sí es bastante confiable. Fuera que fuera una, yo podría poner en duda, ¿verdad?, el tipo de análisis que se utiliza, pero no, son tres entidades que las cuales estamos hablando en este momento que tienen la misma calificación para Costa Rica y los mismos criterios. Aquí es una cuestión de que ellos están leyendo perfectamente lo que estamos haciendo, ellos están midiendo no solo la economía de Costa Rica, sino lo que estamos haciendo políticamente dentro de la Asamblea Legislativa o el Poder Ejecutivo con los proyectos de ley que se tienen que mandar para el monetario, y las tres tienen el mismo criterio. No se equivocan, creo que no son duras, creo que no son conservadoras, creo que sí están viendo lo que se está haciendo y lo están plasmando de la mejor manera a la hora de emitir su calificación. Estamos cosas mal, lo sabemos perfectamente, lo sabemos. En este momento firmamos, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario, y usted se dio cuenta, Randall, de la oposición que hay a dicho acuerdo en materia de los proyectos de ley que se van a mandar a la Asamblea Legislativa, aún sin haberlos mandado. Y eso que publica Monumental y eso que publican otros medios de comunicación que nos mantienen muy bien informados, eso también pesa a la hora de la calificación. Entonces, nosotros proveemos información a la misma calificadora, nosotros como país. También quisiera... Adelante, Daniel. Lo de Jorge, también hay que entender de que las calificadoras también son parte de fondos de inversión. Entonces, si la calificadora se equivoca, ¿no?, estamos hablando que el error vale millones de dólares. Entonces también ellos no pueden andar siendo muy benevolentes porque es que el país está haciendo el esfuerzo. Y la verdad que la calificadora tiene un montón de inversores por detrás, o dependen muchos inversores por detrás, para estar siendo muy benevolentes o benevolentes con algún tipo de esfuerzo. Y no estoy hablando de Costa Rica, puede ser de cualquier país que se evalúe, incluso cualquier ente gubernamental o corporativo que se esté evaluando, y simplemente porque hicieron una valoración, digamos, más positiva, eso podría traer un problema como el que sucedió en el 2001, 2002, incluso 2007 y 2008, ni mejor ni hablar, donde calificadoras, no estoy diciendo que son estas tres, pero estoy hablando, el pool de calificadoras empezaron a ser más benevolentes, y bueno, ve lo que terminan siendo, se explotan esas burbujas cuando no deben. Entonces, creo que el aprendizaje de las últimas 2 décadas, por no decir, hace unas 50 años para atrás, el aprendizaje está claro, no pueden ser benevolentes, tienen que ser mucho con este pie de plomo, y si el país no está logrando enviar un mensaje de recaudación como debe ser, sumado a un apalancamiento importante de su Producto Interno Bruto contra la deuda, que hoy en día está por encima del 70%, y que también tienes un arrastre importante de la no toma de decisiones, y lamentablemente, no digo las tres porque al final me falta una, pero si ya Standard & Poor's lo dijo y Moody's lo dijo, no creo que Fitch lo dijo, no creo que Moody's vaya a terminar yéndose en otra vía contraria a estos dos. Si nosotros Adelante, Jorge.
Si nosotros estuviéramos haciendo las cosas bien, otra sería la calificación que tuviéramos, otra sería la perspectiva que tuvieran las calificadoras hacia nosotros, pero están leyendo perfectamente. Y ampliando lo que está diciendo Daniel, en estos momentos, pues te voy a dar un ejemplo. Ponemos una ley de empleo público, e inmediatamente que se ponen se encargan de despedazarla dentro de la misma asamblea. El proyecto REI para lo que es el monetario, y ya prácticamente está destruido. Ya sabemos que lo que va a salir de la Asamblea Legislativa no va a ser la ley que todos esperábamos o la que fuera a funcionar a petición de lo que fue el acuerdo con el Fondo Monetario. Por supuesto que este tipo de reacciones la leen ellos e inmediatamente hacen su calificación. Ellos tienen que cuidar, la función de ellos es cuidar la inversión que va a venir a Costa Rica. Es una recomendación. Entonces, no comparto en nada lo que dice Elian, porque el país no solo puede vivir de buenas intenciones nunca los van a calificar, es de acciones, y las acciones hasta el día de hoy no se han dado, y al no darse es que viene la calificación así como está en este momento. Que de hecho les iba a pedir que fuéramos construyendo una cosa, particularmente para la gente que nos ve en Canal 2 y que nos escucha a través a través del Facebook Live. Permítanme nada más aquí hacer una cosita para estar de curioso en Teams, que es la plataforma que estamos usando hoy para conectarnos. Ok, ustedes me dicen cuando vean mi pantalla, por favor. Estoy viendo, sí, el Excel. Exactamente, el Excel. Sí, habría gente que no creería que sé manejarlo, pero más o menos sí sé. Lo que quería era contarle a la gente cuál es la perspectiva. Hay un informe de Moody's de principios de marzo, ¿verdad?, que nos da la calificación. Aquí estoy poniendo en esta columna de Moody's, ¿ok? Estoy poniendo las calificaciones que tiene Moody's, ¿ok? Entonces Moody's tiene AAA, AA1, AA2, AA3, A1, A2, A3, BAA1, BAA2 y BAA3. Todas estas calificaciones, las que ya les leí, están en una cosa que se llama, permítame, esto se llama grado de inversión, ¿verdad? ¿Qué es, don Daniel, qué es grado de inversión? Un grado de inversión es exactamente una medición o un mensaje que se le da a las personas en el cual se asegura tranquilamente con un bajo riesgo que su inversión va a tener un retorno o el repago va a tener un retorno seguro, y no va a estar el país o la empresa corriendo para pagarle su retribución. Entonces, cuando se habla de grados de inversión, acá lo que estamos hablando es que es un país o una empresa que es bastante tranquila, que no tiene fluctuaciones, que tiene un manejo muy bien de sus finanzas corporativas o públicas, dependiendo de lo que estamos hablando, y que por supuesto el manejo gerencial de esa empresa o de ese país le asegura al inversor de que va a tener tranquilidad en su retorno sobre inversión. Yo sé que he dicho varias veces la palabra inversión, pero es que al final, aunque redunde, estamos hablando de esta categoría que se llama grado de inversión nuevamente. Ok, después Moody's tiene, ya le leía las que están en grado de inversión. Es decir, que usted puede tranquilamente invertir en los países que tienen esa calificadora, esa calificación. Después hay otras en Moody's que son BA1, BA2, BA3, B1, B2 y B3, que están en grado de especulación. Jorge, ayúdame por favor, ¿qué es grado de especulación? Es cuando usted va a invertir y usted ya tiene motivos para dudar en la inversión en ese país. No es que esté del todo mal, pero tampoco es que está del todo bien. Usted tiene que tener cuidado. Es como en el semáforo sería la luz amarilla, ¿ok? Invierta, okay. Ya se va a poner en rojo o se puede poner en verde, dependiendo de la condición que tenga ese país en ese momento. ¿Puede invertir? Sí. Tiene un riesgo un poco más alto, ¿verdad? O usted puede perfectamente esperar a que ese país suba a la calificación que ya explicó Daniel. El grado de especulación es una alerta amarilla, que es la del semáforo, y es donde usted piensa si usted invierte o no invierte. Ok, si yo soy un inversor
y me encuentro un país en grado de especulación, ¿qué me podría resultar tentador para invertir ahí pese al grado de especulación, Jorge? Primero, son dos cosas. Número uno, yo me fijaría en la educación que tenga ese país, el grado de educación que tenga ese país, en el tipo de empresas que están en ese país. Me vería inmediatamente a ver qué tipo de zona franca tienen, qué empresas de zona franca, y tendría que ver en este momento si ese país tiene algún riesgo de caer a qué tan cerca esté de caer en la especulación de alto riesgo, que son las calificaciones C. Ok, la mayoría de los países necesitamos colocar deuda, es decir, colocar bonos para que nos den plata, ¿verdad? Pero eso nos juega en contra, la calificación. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que un país, por ejemplo, con grado de especulación tiene para que le compren sus bonos o le inviertan en ese país? ¿Es la tasa de interés y el plazo una de esas herramientas, Daniel? Por supuesto, de hecho no solo son las herramientas, son los argumentos para poder colocarlo. Si te voy a dar un plazo mucho más pequeño, más chico, y te doy una tasa de interés más alta, por supuesto es lo que todo el mundo quisiera. Y eso es cuando estás desesperado. Cuando no estás desesperado, te doy una tasa menor y te lo digo que te lo pago a 100 años. Eso quiere decir que también juega con esa ansiedad que tiene el país o la empresa. Entonces, cuando estás haciendo este Excel, que estás ahí complementando, por supuesto, cuando vas bajando y entras en el gradiente del grado especulativo, ahí yo lo que hablo es de niveles no solo de incertidumbre, sino de la ansiedad. Y esa ansiedad se mide tasa de interés y, por supuesto, el plazo que le vas a dar. Y hay muchísima gente que juega en alto riesgo y que es, bueno, alto riesgo o digamos riesgo medio, y que sí se atreve a hacer estas colocaciones, y por eso es que muchos países que están ubicados en grado especulativo, como en este caso El Salvador y Costa Rica, terminan consiguiendo plata, ¿no? Porque lo terminan consiguiendo. El tema es que la consiguen muy caro y la tienen que pagar casi que a la vuelta de la esquina. Si me voy para la parte alta de la tabla, un Panamá o un Perú en este año 2020 pudieron colocar bonos incluso hasta de a 40, 50 años, Perú a 100 años, claro. O sea, 100 años, o sea, ninguno de nosotros va a estar en 100 años, o a menos que Dios nos dé larga vida. Entonces, es ahí que la colocación no solo que fue longeva, sino también a una tasa de interés, uno dice, a 3% a 100 años, o sea, ¿quién? Sí, países que demuestran que no están con ese grado de ansiedad como lo pueden tener el gradiente que ahora seguramente vas a pintar, bueno, que vas a colorear ya el pusiste amarillo, ahorita lo pones en verdecito. Todos esos gradientes de verdecito es porque hay ansiedad. Ok, de hecho, ahora sí, iba a pedirles que por favor fuéramos de calificadora en calificadora, porque estaba completando. Entonces les decía, concentrémonos en Moody's, que es esta columna que está aquí. Okay. Moody's tiene... Okay, los grados de inversión tienen estas calificaciones: AAA, A1, A2, A3, A1, A2, A3, BA1, BA2 y BA3. Los países que tienen esas calificaciones tienen cero problema. Después están los de grado de inversión, que tenemos, los de grados de especulación, perdón, tenemos BA1, BA2, BA3, B1, B2 y B3. Y después está la especulación de alto riesgo, que supongo que también son los considerados bonos basura, ¿verdad? Eso es correcto, Randall. En grados en los que estabas hablando ya de alto riesgo o bonos basura, o incluso son países que ni siquiera hay que ponerles una cifra. En el caso de Argentina, Nicaragua y Venezuela, prácticamente ninguna de las tres les tiene asignado un número, o mejor dicho, en este caso una letra, porque claro, están tan volátiles, y que por supuesto no hay una estructura de finanzas públicas aseguradas, que incluso ni siquiera están allá abajo. En el caso de Venezuela y Argentina están catalogados por Standard & Poor's, que es la que tienes en el medio, con la letra D, Daniel, la última ahí. Sí, esta última. Sí, la última, ahí está. Estos dos países, estamos hablando de Venezuela y Argentina, países de la región, ¿ok? Por supuesto de otros países, más que todo en el África subsahariana, que también están en esos grados de alto riesgo, y muy puntualmente estás
valorando países que usualmente tienen una dictadura, como puede ser un Bielorrusia o en el caso de Corea del Norte, que eso totalmente nadie sabe absolutamente nada. Lo que sucede con los bonos basura es que nadie los quiere y la única forma de venderlos es que tengas algún amigo que te los pueda comprar. El mejor ejemplo que podemos traer a colación hoy es el toma y dame que ha hecho Venezuela con Argentina en el caso del 2002, que Argentina vende bonos, bonos, ya no sé ni, más abajo de basura, a un 40% de su precio original. Venezuela les compra a todos y es por eso que a nivel geopolítico tanto los Kirchner como los Chávez se hacen muy amigos. Cuando Venezuela tiene el problema, después sale Argentina a comprárselos a Venezuela. Entonces, es ahí donde ya ni siquiera son los fondos de inversión que te pueden salvar, sino algún tipo de amistad geopolítica, como también ha sucedido en algunos países de Medio Oriente. Y Rusia, no quiero irme muy lejos para hacer esta charla geopolítica, pero también Rusia juega un papel fundamental en estos países que tienen bonos basura, pero que son ricos en materias primas. Entonces, es ahí donde hay una gran cantidad de cosas que podemos hablar, más no me quisiera ir por ahí porque sé que estamos hablando de Costa Rica, pero es para darles una pincelada a todos los que nos están escuchando y viendo. Randall. Permítanme quedarme en Moody's. Aquí está, en esta tabla está Moody's, ¿verdad? Esta es la columna de Moody's. Ahora bien, taratatán, adivinen cuál es la calificación que le da Moody's a Costa Rica. Se las voy a poner en rojo y estoy generando dramatismo para ver cuál es la que nos dan. Bueno, ya me cansé del dramatismo. Señores, aquí está. Moody's, inicio de marzo. Costa Rica está aquí. B2, con perspectiva negativa significa que va a bajar. La perspectiva es la que va a bajar. Entonces, quedémonos en Moody's. ¿Qué dijo Moody's al inicio de marzo? Dijo Gabriel Torres, que es su oficial de crédito senior para Costa Rica, dice, es que no se aprobó nada grande todavía, la deuda sigue aumentando a pesar de que ya son 6 meses, se les agota el tiempo y sí, muchos son problemas que anteceden a este gobierno, pero aunque ahora no es ni positivo ni negativo, entre más tiempo pase sin grandes cambios, se tornará negativo. Esto le dijo Moody's y le dijo Gabriel Torres al diario La República. Jorge, ¿qué significa para Costa Rica? Estamos hablando solo de Moody's. Estar aquí, estamos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, estamos en el escalafón 16 para llegar hacia arriba y estamos a 2 de llegar a bonos basura y 1, 2, 3, 4, 5, 6 y a 6 de tocar fondo, Jorge. ¿Cómo me gustaría que ese Excel estuviera viendo la Asamblea Legislativa en estos momentos, ¿verdad? O lo hubieran visto antes de irse a vacaciones ayer. Lo importante, lo más importante, la posición lo que es lo cercano que estamos a llegar a ese color amarillo oscuro que pusiste de bonos basura o especulación de alto riesgo. Costa Rica es sí o sí tiene que hacer un alto en el camino y empezar a hacer las cosas bien. En estos momentos nuestra economía única y exclusivamente está por encima de Nicaragua en Centroamérica y está por debajo de Guatemala, Honduras y El Salvador. Es preocupante. Hace unos años atrás nos jactábamos de que éramos la Suiza centroamericana y veíamos a toda Centroamérica por debajo. Y hoy todo Centroamérica ya nos pasó. Es cierto, estamos muy similar a El Salvador con una calificación prácticamente similar, pero El Salvador va en su vida con un plan de reactivación económica. Todavía no. Y eso ustedes en la prensa lo han insistido a más no poder, porque han publicado eso, tienen un año estado publicando. No hay un plan de reactivación económica, no hay cómo en este momento podamos sanear las finanzas públicas. Proyecto de ley que se presenta, proyecto de ley que simple y sencillamente la Asamblea Legislativa lo despedaza. Y simple y sencillamente cuando sale no sirve para absolutamente nada. Y vuelvo al ejemplo de la ley del empleo público. ¿De qué nos va a servir lo que va a salir de la Asamblea Legislativa? De absolutamente nada. En estos momentos, lamentablemente, estamos en un año político, donde las decisiones que se vayan a tomar es de gente pensando en el próximo gobierno y en qué puesto puedo optar yo en el próximo gobierno. Esa es la realidad. Y eso es lo que Moody's, lo que Fitch, lo que Standard & Poor's están viendo y lo que están transmitiéndole a los entes internacionales. Y no están mintiendo, no lo están. Y mientras que nos enfrascamos en una
en una discusión política en Costa Rica de cómo hacer las cosas y cómo no, la calificación va a ir para abajo. Y ya estamos amenazados, porque simple y sencillamente, si usted leemos los informes que han dado las calificaciones, dicen que si no hay acuerdo con el fondo, la calificación viene para más abajo. Simple y sencillo. Pero lamentablemente este Excel que nos ilustra tanto no está llegando a las personas que tienen que llegar para tomar las decisiones. Sí, yo realmente les voy a confesar, no tenía la intención de hacerlo. Lo que pasa es que conforme fuimos hablando dije yo, mira, tal vez sea más ilustrativo para todos nosotros entenderlo así. Vamos, porque además las calificadoras tienen diferencias. Vean que como por ejemplo, Moody's le pone BAA1 a su grado de inversión. Standard & Poor's le llama BBB+, ¿verdad? Entonces, digamos, son diferentes, pero vamos a la columna de Standard & Poor's. Los grados de inversión en Standard & Poor's, AA más, AA menos, A más, A menos, A menos, A y A menos, BB más, debería ser BBB solo, vamos a ver, BBB solo, y BB menos. Ok, grado de especulación, BB más, BB menos, B más, B y B menos. Adivinen, señores que nos escuchan y nos observan, ¿dónde está? Primero, Moody's, Standard & Poor's y Fitch no son amigos, son empresas separadas porque compiten entre ellas. Ok, adivinen en cuál calificación nos da Standard & Poor's entonces. ¡Tarán! Bueno, casualmente es esta. Es exactamente la misma que nos da que nos da Moody's. Nos da una B con perspectiva negativa. ¿Qué significa eso, don Daniel? Una B está exactamente en el mismo nivel que la que nos da Moody's. ¿Qué significa esto? Mira, es lo que se dice en el léxico aquí callejero, es el mismo perro con otro collar. Ajá, o sea, okay. Es lo mismo. Aquí queda igualito, estamos a dos escalones de estar en bono basura, Fitch Ratings, Moody's, Standard & Poor's y todas las calificadoras, las otras 72 que existen, porque son 75 casi siempre las más, y cuando hacen estas lecturas y coinciden, es porque así está esto. Costa Rica en estos momentos tiene una posición, haciendo la analogía del fútbol, tanto que está de moda en estos últimos dos semanas, ¿no? Y que a las 3 se supone que van a dar el fulano, la fulana sentencia. Bueno, señores, esto es un tema en que ni siquiera estás jugando en primera división, estás en segunda división y casi viendo la tercera división. Casi en el fondo de la tabla. Del fondo de la tabla de segunda división. Ya jugando el repechaje. Entonces, estamos hablando que no estás jugando en primera, estás jugando en segunda y estás abajo. Hoy te acabo de decir Moody's y Standard & Poor's que con algunos números que se han dado entre enero y febrero, en los cuales no voy a ser, tampoco voy a ser crítico en lo que es verdad, hay algunos esfuerzos numéricos que se están viendo en Hacienda. Es un tema del déficit primario, el mejor de los últimos 10 años, hay algunos indicios, y eso hizo que la calificadora Moody's y la calificadora Standard & Poor's no bajara la calificación. O sea, no es que le iba a subir, es que los señores estaban a punto de bajarla y dicen, mira, por lo menos vamos a darle un tiempo, un espacio, un aliciente para que se queden en ese gradiente de penúltimos en la tabla de segunda división. Ahí lo tienes. Claro, pero de hecho ahí está la calificación de Moody's, está la de Standard & Poor's y ahora vamos a la de Fitch. La de Fitch también es B, con perspectiva negativa, y Jorge es el que ha puesto el acento en esta entrevista en ese punto. Jorge, ¿qué significa que Moody's, Standard & Poor's y Fitch, que insisto, son empresas diferentes, que incluso son enemigas comerciales, ¿verdad? Las tres nos pongan exactamente en el mismo lugar donde dice el ministro de Hacienda que no deberíamos estar? ¿Qué significa esto, Jorge? A mí me gustaría conocer en qué se basa el ministro de Hacienda para hacer ese tipo de declaraciones, porque él es la única persona en el planeta que piensa diferente. Son tres empresas, por así llamarlo, tres entidades que son enemigas comerciales, por tanto no tienen ningún tipo de comunicación, tienen diferentes inversores, no tienen contacto.
Y después nos ponen lo mismo. Y vuelvo al principio, es que qué bien nos están leyendo, qué bien nos están siguiendo el pulso, y me entristece lo que dice Daniel, y tiene toda la razón Daniel. No nos bajaron calificación, pero tenían toda la intención de hacerlo, simple y sencillamente porque ciertos números fueron positivos, por decirlo así. Estamos haciendo las cosas mal, y este es el reflejo de lo que es Costa Rica al día de hoy, a punto de empezar Semana Santa. No hemos hecho nada bien por mejorar las finanzas públicas. No lo hemos hecho. No hemos hecho nada bien por mejorar el ingreso. No hemos hecho nada bien por disminuir el gasto, porque más bien lo aumentamos. Entonces, esta es la radiografía. Esto es, y lamentablemente, y vuelvo a repetirlo, estamos en un año electoral donde las decisiones que se vayan a tomar, es triste lo que voy a decir, pero es cierto, van a ser tomadas no con la razón, sino con la emoción de ver cuántos votos puedo ganar en la próxima elección. Es increíble que nosotros, firmando un acuerdo con el Fondo Monetario, y el mismo día ya hubiera por parte de diputados y por parte de dirigentes políticos oposición a lo que se había firmado. Es una oposición sin haber mandado un proyecto de ley todavía, aparte de la ley del empleo público, que ya la despedazaron. Y esto se va a agravar conforme pasen los días, lamentablemente, y vamos a ver cómo va a estar la próxima calificación si este asunto no llega a un buen puerto, que yo por lo menos, Randall y Daniel, yo lo veo difícil que llegue así. Sí, yo también lo veo difícil, pero bueno, ¿qué dice Moody's? Moody's ya nos decía, no han hecho grandes cosas, eso nos dijo, es que no han hecho grandes cosas, digo, vamos a ver cómo avanzan, pero aunque aquí rajemos de que hemos hecho esto y el otro, a nivel de ojos externos, no es gran cosa la que hemos hecho, no hemos logrado hacer lo importante, es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Sí, Daniel. Es que te voy a decir una cosa, a ver, si voy a hacer la analogía del fútbol, si usted es una persona que le promete a todo el mundo el campeonato y que ganaste la primera fecha y empiezas a pedir que ya te den el trofeo, todo el mundo va a decir, calma, o sea, una gota no hace el mar, o sea, un momento, yo necesito ver cómo vas a estar en todos tus partidos y luego te quiero ver en la ronda cuadrangular final y después te quiero ver en la final, no te puedo dar el trofeo de una vez. Entonces, apenas llevamos 2 meses que casualmente coinciden con la apertura de la danza y el martillo y todo esto que ya hemos hablado en otros espacios, y que posiblemente se vaya a ver algún tipo de reactivación, ya sea de forma inorgánica, de forma inercial, pero eso no es lo que está esperando la calificadora. Eso sería como llegar los primeros 2 partidos del campeonato y te tocan casualmente los 2 que acaban de ascender a primera división y que casualmente les metiste un gol a cada uno y listo. No. Aquí estamos hablando de ir a jugar partidos de verdad, ver si la ley de empleo público, la ley de las remesas, la ley de las casas de lujo, lo de las loterías, ¿qué va a suceder con todo eso? La renta global. O sea, ninguno de esos proyectos a hoy, 26 de marzo, está en buen puerto. Y este tema viene hace 2 meses. Y casualmente le pusieron toda la carne al asador con el tema de la ley de empleo público. Bien, ustedes lo han cubierto, es bien monumental, vos en algunos pasajes de matices, más de 500 mociones, y ahora todo el mundo se fue de vacaciones, y entonces prácticamente llegas hasta el 9 de abril a ver qué va a pasar. ¿Saben qué es lo que da mucha cólera? Y se los digo con toda transparencia, que mientras vemos este panorama, que estamos a un escalón de ser bonos basura, hay una señora que está descalza ahí en el plenario con un tema que ni siquiera está presentado en proyecto legislativo, cuando claramente la responsabilidad que le pedimos a nuestros legisladores es, vuelvan a ver este cuadro. Señores, estamos a punto de caer al abismo si no hacen nada ustedes, Jorge. Completamente de acuerdo con el comentario, y es una cuestión de voluntad política. ¿Cómo te vas a oponer a algo que no está presentado? Y estoy hablando de los proyectos de ley que vienen con impuestos, por lo del Fondo Monetario. No te puedes oponer a algo que no tenés en la mano todavía. ¿Está firmado con el Fondo Monetario? Sí, pero no ha llegado todavía. Pero también la otra,
¿Cómo vas a despedazar la ley del empleo público? Que esa ley es fundamental para lo que viene para Costa Rica en los próximos años. Y empezar a sacar a las municipalidades, y empezar a sacar a las universidades, y todo el mundo quiere estar fuera. Cuando eso es un problema de todos, de los 5 millones de habitantes de Costa Rica. Todos tenemos vela en este entierro, todos tenemos una. Esto no es una cuestión de que yo no, o de llegar y decir, no, es que yo tengo autonomía, porque prostituimos el concepto de autonomía y nos estamos basando en eso para sacar a las entidades, ¿verdad?, de la ley del empleo público. Eso no se vale. Mira, ¿no? Porque seguimos cargando entonces solamente a una parte la parte privada, que es la que lleva el peso de la economía de Costa Rica. Randall, tú acabas de mencionar un pasaje que de verdad me da mucha tristeza. Primero una legisladora toma la decisión de hacer una huelga, vamos a decirlo así, ¿no? No sé cómo se dice, una manifestación sobre algo que ni siquiera se ha presentado, desviando la atención. Y segundo, ayer se presentan solamente 33 legisladores. Me corrige por favor si es un número menor o peor, pero 33, todavía no nos hemos ido de vacaciones, que yo sepa. Más, tienes un problema complicado en Costa Rica. Tienes un problema de que la gente tiene que tomar las decisiones para estas leyes, porque tienes un país que te lo está pidiendo a gritos, y lamentablemente la imagen que estamos dejando en las últimas 72 horas definitivamente no es para que nos dieran una B2, una B o una B como lo tienes ahorita o como todos nos están viendo en esa línea roja. Era para que nos metieran la línea de abajo. Sí, pero claro, sí. Está bien. Y tienen razón, pero les quiero decir un aporte que me hace Alejandro Guido, un buen amigo oyente, que me dice, suave, Randall, es cierto, digamos, lo de los diputados es cierto y todo eso es cierto, pero la gente es igual. Es decir, yo leo Twitter en ese instante y me voy a ver cuáles son los trending topics y resulta que empleo público no es trending. Es decir, porque Daniel dice, la gente se lo pide a gritos. Yo quisiera matizar eso, nosotros se lo pedimos a gritos. La gente que se mete, que se informa, que intenta ver, pero hay otro montón de gente en el país que cree que hoy se está discutiendo aborto en la asamblea porque la otra señora se quitó los zapatos ahí en el plenario. Hay otra gente para la que es más importante, y me disculpan, la sentencia de esta tarde de un caso ahí todo tonto de jugadores de fútbol, que es Randall, un país que le exige más a un futbolista que un político está condenado a la mediocridad. Eso lo dice el refrán. Eso somos. Semanas, trending tópico de tendencia, fue un portero, un mediocampista y un jugador también del medio, otro medio, y un capitán. Eso es de una gesta que se hizo hace 7 años, y entonces tenemos que ver si es pobrecito, si le gritaron o no, cuando en realidad lo que nos debe de importar es la economía de todos nosotros, el empleo de todos nosotros. Eso es lo que nos debería estar importando, pero lamentablemente te acabo de decir un refrán que tiene toda la lógica y toda la verdad. La gente hace más tópico de tendencia de que un personaje de la farándula en Costa Rica ya no quiere estar aquí, sino que se tiene que ir a Las Vegas a hacer más plata. Entonces se le da mucho más cobertura a eso. O el tema de esto que va a suceder ahora, de qué va a pasar con los federativos, cuando en realidad tienes un grave problema del país, donde tienes 450,000 personas, un poquito más, desempleadas, cuando tienes de lunes a viernes un montón de redes sociales diciendo de todo, pero cuando posteas puestos de trabajo los domingos, no se te hacen tan virales como una noticia como te las acabo de mencionar. Entonces tú dices, ¿qué nos está sucediendo como sociedad? Porque vamos a salir de la asamblea. Como sociedad, ¿qué estás haciendo? Le estás dando más énfasis a estas cosas que son banales, porque esa es mi opinión, son banales, no me va a afectar a mí si el portero del Paris Saint-Germain gana o no gana el juicio. A mí eso no me va a importar. A mí lo que me interesa es si yo voy a tener que pagar más impuestos, no voy a pagar más impuestos, voy a tener esto es lo que me interesa. Porque si no hay más inversión extranjera directa, no voy a poder reactivar la economía como se está haciendo. Si de repente empiezo a
a ver que un lado de la acera está pidiendo a gritos que le metan un porcentaje de impuestos a la zona franca y que se nos vaya a la zona franca, que fueron las únicas que metieron más de 20.000 empleos en pleno 2020, que todos sabemos lo que sucedió, eso es lo que a mí me preocupa, no lo que va a suceder dentro de 3 horas o 2 horas en la parte deportiva o entretenimiento. Sí, es que nos distraemos fácilmente de lo relevante y lo estratégico, de lo que importa justamente para el futuro. Y a mí realmente me molesta mucho. A veces siento, y discúlpenme la visión pesimista, pero a veces siento que es que nosotros no merecemos realmente salir adelante de esto, porque nos interesa más realmente si Celso es un trailer o no es un trailer, o los guantes de Navas que estas situaciones, Jorge. Ándale, o sea, yo no veo a nadie tocando la casa presidencial, yo no veo a nadie pegándole un escritorio exigiendo un plan de reactivación económica cuando el país se vino abajo mucho antes de la pandemia, un desempleo que con cifras astronómicas, la gente, más de 1 millón de personas aproximadamente, estando en trabajos que no son sin caja del Seguro Social, un día sí tienen trabajo, otro día no, los trabajos informales, todo el mundo dice ocupamos un plan de reactivación económica, pero nadie lo exige. Nadie más pidiendo reactivación económica, y reactivación económica en Costa Rica no es un trending topic, no lo es. Nos preocupamos, a mí me entristece que hoy estemos pegados a las 3 de la tarde, todo el mundo esperando a ver si lo condenan o no al federativo por algo que dijo o no dijo. O sea, es increíble que una persona que en estos momentos esté sin trabajo esté al pendiente a las 3 de la tarde de una sentencia que no es de él, en lugar de estar pidiéndole al gobierno darle oportunidades de empleo. Eso es muy triste, y a eso y es lo que nos tiene a donde estamos hoy. Randall, y voy a hacer énfasis en algo que te mandé. Esto no Ya casi, porque Daniel me mandó una imagen que quiero usar después de la pausa. Es el camino, digamos, de las calificaciones costarricenses. Pero vamos a la pausa, son las 2:55. Nos urge mucho hacer algo, ir a plantearle a Casa Presidencial, porque vamos a ver, yo le echo mucho la culpa a los diputados porque son los que tienen que aprobarla, pero tienen mucha culpa el Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque ha ido metiéndole goles a proyectos. Entonces los diputados tienen que fijarse en que esos goles no vengan dentro de los proyectos, o que a veces presenten lo que anuncian. Entonces estamos en un hervidero que lo que simplemente pasa es que nos atrasamos. Eso uno. Y por favor, yo estoy muy preocupado por los precandidatos presidenciales. Realmente he notado a la enorme mayoría, con un par de excepciones, sin ninguna propuesta. Es decir, que quieren ser presidentes solo por ser presidentes. Pero cuando usted le pregunta, bueno, ¿cuál es su propuesta para el país? No tienen idea, porque lo que los hace plantearse ante Costa Rica es el ego de querer ser presidentes y no la idea de presentar una buena propuesta. Y ahí a los jefes de campaña, a las estrategias, pero particularmente a las agencias de publicidad, vean, señores, dejen de venderse como si fueran Coca-Colas. Ustedes no son Coca-Colas. ¿A quién le importa si el video tiene la mejor letra, el mejor fondo, si salen bien maquillados o se pusieron Botox o no? Realmente eso no es lo que va a hacer o no debería ser lo que defina quién gana una elección en Costa Rica. Deberían ser las ideas. Y a esta altura, cuando falta menos de un año para las elecciones nacionales, lo que deberíamos estar discutiendo son sus propuestas, las de los precandidatos presidenciales, y no si se ve chiva o no se ve chiva y cuál eslogan usa en redes sociales. Y de eso tienen mucha culpa, no solo los precandidatos, sino sus equipos de apoyo, los jefes de campaña y por supuesto las agencias que nos siguen vendiendo a los precandidatos como si fueran un jabón en polvo. Son las 2:55. Jorge y Daniel, permítanme ir a la pausa comercial y regresamos con el recorrido de las calificaciones costarricenses. Ya volvemos. Analizamos los tonos de la actualidad, exploramos sus contrastes, matices. ¿Quiere un crédito para estrenar carro? Solicítelo en la Gran Feria da Vivienda del 15 de febrero al 31 de marzo y sumémonos a la reactivación del país. Aproveche nuestras tasas de feria, 3 meses de gracia, aprobación en tiempo real y más. Vívalo en granferia.davivienda.cr y pida el crédito para lo que necesite.
Recuerde, granferia.davivienda.cr. La radio de Costa Rica, 3 de la tarde con 6 minutos. Gracias por estar con nosotros. Nos acompaña don Daniel Suchar y don Jorge Benavides hoy, así es que muchas gracias por acompañarnos. Estamos hablando de las calificadoras internacionales. Veíamos hace un instante cuáles son las perspectivas. Realmente ellas piensan que no hemos hecho mucho, ¿verdad? Que lo único que hemos hecho es plantear un acuerdo ante el Fondo Monetario Internacional. Nos han dado tiempo manteniéndonos la misma calificación, a que lo hagamos rápido, pero si no lo hacemos rápido vamos a bajar. Y Jorge ha puesto el acento también en que hay gente que dice que bueno, que las calificadoras no tienen idea de lo que pasa aquí realmente. Vean, todas opinan lo mismo, por particularmente las tres grandes. Y Daniel me mandó hace un instante, yo quería compartirlo aquí en pantalla para que Daniel nos los explique, pero es el histórico de las calificaciones de Moody's, Fitch Ratings y Standard & Poor's en Costa Rica, y realmente lo que reflejan otra vez, Daniel, es que de ahí son bastante parecidas, digamos, sobre la evolución que van teniendo las finanzas públicas, Daniel. Perdón, a veces dicen que una imagen vale más que 1000 palabras. Entonces, para los que nos están viendo, tanto por tele como por el Facebook Live, y para los que nos están siguiendo en el dial, les voy a contar que desde el 2013, cuando estábamos coqueteando el grado de inversión, a partir de ahí empezamos a bajar. Y ahora, obviamente, todo lo que sabemos que estamos, no solamente a un par de escalones, a bonos basura, sino que la perspectiva de las tres es negativa. A ver, aquí no es culpar a la gente, aquí es responsabilizar a la gente. Nosotros el tema de la finanza pública lo sabemos desde el año 2009, cuando se hizo el plan escudo, aquel que le metió casi 50,000 nuevos empleos al sector público, más la creación de no sé cuántas instituciones nuevas y todo eso, y se le fue diciendo a la gente, tengan cuidado porque estamos gastando a manos llenas, pero los ingresos se van a ver comprometidos. Y aquí están, perfil de deuda va bajando, 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 nadie quiso remangarse en la manga de la camiseta, nadie quiso tomar las decisiones, todo el mundo quiso hacer mediciones políticas, como acaba de decir Jorge antes de la pausa, y ahí está, la imagen habla sola. Las tres calificadoras le han dado duro a Costa Rica, y Costa Rica como país ni siquiera ha tenido las ganas de revertir esto seriamente, porque la intención la puedo tener yo también. Ahorita vamos a tener una contienda electoral que todo el mundo, Randall Rivera, te digo, todos van a decir, yo prometo revertir esto. El que no lo diga, yo creo que no va a estar en una contienda electoral, pero estoy seguro que todos lo van a decir, pero nadie va a saber cómo. ¿Por qué? Porque hay que tomar decisiones drásticas, hay que tomar decisiones con pie de plomo. No hay que, en estos momentos no puede ser tan benevolente, ni tan político, ni que, bueno, nos vamos de vacaciones y que yo te quiero y que nos vamos a huelga. No, ya no puedes, porque estás ya listo en tercera división. O sea, te falta un par de partidos para llegar a tercera división. Tienes que hacer un cambio drástico. Y lo peor aquí, Randall, es que sencillamente si alguien se atreve a hacer un cambio drástico, lo van a tildar de dictador, de autócrata, de todo eso, ¿me entiendes? Y lo que pasa es que nos da pavor como sociedad tener a alguien que tome decisiones, y ahí es donde vemos que pueden callar este barco, Randall, porque hace 7 años, como lo ves en la gráfica, es algo que se viene gestando hace tiempo y no vemos cómo revertir o hacer un punto de inflexión a esa B2, B o BMA más negativas todas en este 2020. Bueno, 2021 acaba de salir ayer, entonces sí, pero realmente, Jorge, a mí me preocupa mucho. Yo sigo, mi mayor preocupación es que pareciera que realmente somos unos pocos los que intentamos alzar la voz respecto a lo que, hey, aquí está pasando algo importante, urgente, y nada de lo demás importará además si esto no se arregla. Jorge, ¿cuál sería la manera, más allá de mantener el tema en agenda, de que hagan algo?
hay en meses pasados, cuando discutíamos reactivación económica, antes de llegar a la negociación con el Fondo Monetario, pasó algo muy interesante en Costa Rica, y era que el 99% de los economistas de este país, de los reconocidos economistas de este país, todos de diferente color político, de diferente corriente de pensamiento, todos marcaron una ruta. Se la marcaron al gobierno perfectamente y solamente el gobierno no la quiso ver. Llegamos a las mesas de negociación, las mesas marcaron una ruta muy similar y de las propuestas de la mesa de negociación no llegó ninguna a verse palpadas en el acuerdo con el Fondo Monetario. Entonces ya eso es una cuestión, como lo decía anteriormente, de voluntad política, de voluntad del que está gobernando, del que está mandando los proyectos de ley de la Asamblea Legislativa, pero aún más de los 57 diputados, que a sabiendas, porque muchos de ellos, la gran mayoría se asesoraron con economistas para discutir este tema, simple y sencillamente en estos momentos hacen caso omiso, ¿verdad? Se hacen de la vista gorda de lo que realmente deben de decidir para sacar este país adelante. Aquí estamos hablando no de un problema económico, estamos hablando de que el problema económico se resuelve con voluntad política. Eso mismo que decía Daniel en la intervención anterior. Decisiones políticas que van a costar votos, que van a ser impopulares, que muy posiblemente se le levante un sector a huelga, pero que hay que tomarlas de forma definitiva. ¿Cómo puede ser posible que sigamos gastando a lo loco cuando estuvimos casi un año, o prácticamente un año, en medio de una pandemia donde la economía de Costa Rica colapsó totalmente? Y aún así, el sector productivo de Costa Rica, el sector privado, genera empleos y mantiene los números positivos que tenemos el día de hoy, los pocos números positivos, es por el esfuerzo que ha hecho ese sector. Entonces sí, tenemos que tomar decisiones ya, sí o sí, impopulares, que me van a costar votos, pero tenemos que hacerlo, porque este país, no es que este país, como vi un comentario de un señor ahora en redes sociales, que decía que si estamos al borde del abismo, no, estamos en el abismo, y vamos cayendo en picada, y no hemos hecho nada por ir un paracaídas, o por tener algo que nos ataje al final, y esa es la realidad, Randall. Son las 3:13, dice Esteban Che en Facebook. Randall, por favor, el gobierno de Laura Chinchilla se intentó seriamente una reforma tributaria profunda y los mismos medios de comunicación como este colaboraron en traerse abajo esta iniciativa. Esteban, estás mintiendo, eso es mentira lo que estás diciendo. Efectivamente, en el gobierno de doña Laura hubo un intento de reforma tributaria profunda. Y los que se trajeron abajo, y se lo digo con todo el respeto, son Juan Carlos Mendoza, en ese momento presidente de la Asamblea Legislativa del Partido Acción Ciudadana, exministro de Comunicación de este gobierno, ex embajador de Costa Rica en la ONU del gobierno de Luis Guillermo Solís. Juan Carlos Mendoza, el presidente de la Asamblea Legislativa en ese momento, se lo trajo abajo. Y otra persona más que la gente no se acuerda, Luis Fishman Sonsinski. Él presentó una acción de inconstitucionalidad redactada, ¿saben por quién? Por cierto, por Luis Paulino Mora, el director nacional de pensiones. Luis Paulino Mora, el hijo de Luis Paulino Mora, el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, quien además, don Luis Paulino, fue viceministro de la presidencia. Él redactó esa acción de inconstitucionalidad. Y finalmente los responsables directos son los magistrados de la Sala Constitucional de esa vez que declararon con lugar la acción. Así es que, muy tuanis tu visión crítica, pero para ser crítico hay que decir la verdad. Y la verdad es esa. Yo no puedo decir que fue el PAC porque Otón Solís estaba a favor del acuerdo, pero fue el presidente de la Asamblea Legislativa del PAC el que lo hizo. Insisto, todo bien con que sean críticos, pero no para mentir. En el ejercicio periodístico, pero particular en los programas, no se miente, se usa la verdad. Si ustedes no están de acuerdo en esa verdad, todo bien, pero se dice la verdad. Son las 3:15. Separándome de los nombres, no quiero señalar nombres, ni Daniel ni Jorge, pero en términos generales, Daniel, vos has visto ya, respecto a esa queja mía de que todos los precandidatos salen, dicen, quiero una campaña llena de propuestas. ¿Cuál propuesta? No tengo ninguna todavía.
¿has visto que avancemos hacia una cosa más propositiva del desastre que vimos hace 4 años, Daniel? Mira, uno como analista financiero trata de no meterse en la política, pero la línea es muy delgada, ¿no? Entonces, yo lo que estoy viendo acá es que la gente está diciendo cualquier tipo de palabrería para poder ganar su convención interna. Y después voy a ver qué hago. O sea, déjame ganarla y como va viniendo, vamos viendo. Yo he visto una gran cantidad de programas que tú has tenido aquí en Matices, y de hecho he visto algunos precandidatos que a mí me dan pena, ¿no? Y esto es algo muy personal, es mi opinión, no es la opinión de la gente, la opinión mía, ¿no? Que a un año de estas elecciones podría estar la gente ya preparada y no veo una profundidad en las cosas, no sé si por egoísmo, por hermetismo, que se las vayan a copiar, no sé, por ahí más o menos es lo que estoy viendo. Respondiendo puntualmente a la pregunta, Randall, ¿estoy viendo algo? No, no lo veo. Jorge, ¿vos? No, todavía no. Lo que he estado, y voy a ampliar un poquito a Daniel, he visto y he escuchado varios precandidatos en este momento, solamente decir buenas intenciones, y a uno llegar y decir que está de acuerdo con poner un impuesto a las zonas francas. Es lo único que he escuchado. Santa María. Los impuestos son recesivos, los impuestos nunca van a reactivar la economía de un país. O sea, no solo has escuchado propuestas, sino que escuchaste la peor propuesta. Exactamente, la peor de todas. Me guardo el nombre, de verdad, como dijimos ahora. Tranquilo. Pero para la gente que nos está escuchando, los impuestos son recesivos, y en una economía, en una situación económica como la que nos encontramos el día de hoy en Costa Rica, ningún impuesto va a reactivar la economía. Ese no es el camino de reactivación económica, no lo es. Y a escuchar con más detenimiento a los demás precandidatos que hasta el día de hoy no se han manifestado. Yo esperaría y le pido a Dios de que esta próxima elección el costarricense salga a votar con conocimiento. No decidamos una elección como la decidimos hace 4 años por cuestiones religiosas, porque así fue, o por ¿cómo se dice?, por derechos de minorías que se pudieron haber peleado en otras lides. No podemos definir una elección así, y creo firmemente que las propuestas económicas que vayan a hacer cada precandidato debemos estudiarlas con lupa, cada uno. No que me contaron o es que me dijeron, no, cada uno es responsable de ese voto para sacar este país adelante. ¿Cuáles deberían ser, Daniel, los puntos que no pueden faltar? No la propuesta, sino los puntos que no pueden faltar en esta elección nacional, que sean los factores clave de discusión en el país, Daniel. A ver, hay algo que en inglés se llaman Key Performance Indicators, o son indicadores clave de gestión. Los KPIs de un país hoy, como el que tiene Costa Rica, desde el punto de vista económico, tiene que estar centrado en el indicador mensual de actividad económica, la generación de empleo, y por supuesto estos dos desembocan en cerrar esa brecha que siempre se ha hablado de el efecto del coeficiente Gini y todo eso. Si usted se mete en esos tres y lo tiene ahí todos los días en una pizarra, usted puede decir, ok, a partir de ahí, ¿cómo yo controlo para poder llegar a hacer esto? Y controlar no significa de mala manera, es déjame ver qué hago, qué genero, cómo genero confianza en un país para que se me dé un indicador mensual de actividad económica positivo en régimen definitivo y régimen especial. ¿Cómo hago para que mi nivel de desempleo esté en 2 cifras, baje a una cifra? Una cifra significa así sea 9, porque 9 es el promedio de los últimos 15 años, pero por lo menos que la bajemos. Y a partir de ahí es cuando usted empieza a ver los diálogos de que tengo que promover una reactivación económica, tengo que moverme hacia cosas disruptivas como ese fulano día sin IVA. ¿Te acordás, Randall, en Colombia? Bueno, si aquí había que hacer en toda la Semana Santa una Semana Santa sin IVA,
Bueno, claro, hay que ser disruptivos, o sea, no es que Daniel tenga la razón, son diálogos que a mí me gustaría ver, cosas diferentes, porque si hacemos lo mismo una y otra vez, queriendo resultados diferentes, eso es una locura, y no lo dije yo, lo dijo Albert Einstein, y pareciera que vamos a volver a entrar a la misma discusión, copy-paste de los últimos 40 años, creyendo que vamos a utilizar las mismas recetas, y vuelvo a repetir, Randall, es el mismo perro con diferente collar. sí, que ojalá logremos algo. Jorge, para vos, ¿cuáles serían los puntos que vos decís, bueno, ni siquiera se asomó a plantear nada sobre esto, que debieran estar en la propuesta? Un plan de reactivación económica integral, una reforma fiscal, y reforma fiscal entiéndase con no más impuestos, sino castigar la evasión fiscal como se debe y como otros países lo han aplicado, con cárcel, bajando impuestos, ofreciendo mejores condiciones tributarias a empresas que se instalen en Costa Rica. Creo que la propuesta que debe tener un candidato presidencial para las próximas elecciones debe fijarse en un 90% en lo que va a ser una reactivación económica integral. Yo les agradezco mucho a los dos que nos hayan acompañado. Quería contarles ahora sí, porque ahora me preguntaron, ¿va a pasar en vivo la sentencia de los que, por Dios, llevo media hora diciendo que hay que fijarse en los temas importantes y vamos a interrumpir lo de las calificadoras para ir a la sentencia? No. Nada más les quiero contar que sí, absolvieron a los señores, perdieron los capitanes del juicio, como era previsible, y bueno, los han condenado, eso sí. Es muy raro lo que han hecho los jueces. Absolvieron a los federativos, pero tienen que pagarle 3 millones de pesos a cada jugador por daño moral, porque el daño moral no depende de que si usted es culpable o no, si lo hizo con dolo o no, las cosas, pero bueno, quedan absueltos como estaba previsto. Son las 3:22. Yo les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Tengo un gol para cada uno. Bueno, el mismo gol para los dos. Jorge, ¿vos crees que cumplamos con el plazo que nos dio el Fondo Monetario? No, señor. Daniel, ¿vos? No, señor. Eso significa que nos van a bajar la calificación. Sí, señor. Señor, respuesta definitiva y sin usar comodines. Exactamente. Y aquí estamos. Hombre, pero ya salgo más agudado que Celso, yo, del juicio. No, ¿de cuál Celso? Porque ahora hay dos. No, de Celso, del que debe estar triste, Borges. El otro estar feliz. No, lamentablemente, Randall, así son los análisis, así son las cosas, y a veces duele. Si seguimos viendo que vamos a patear la bola y después de Semana Santa se nos viene el puente del 1 de mayo y después vamos a hablar del Día del Padre y después así, mira, aquí desde que se inventaron las excusas, va a hacer una bola, y el Fondo Monetario dijo, en el mes de mayo hablamos, pero no hablamos para discutir, hablamos para ver dónde firmamos, pero para firmar tienes que tener todos los 9 proyectos listos. Y yo no veo... Perdón, Daniel. Sí, y yo no veo que vamos a tener los 9 proyectos. Jorge, ¿vos qué consecuencias crees que ocurran de que no cumplamos el plazo? La consecuencia más cercana que tenemos es entrar en un default. Ya eso en una cesación de pagos. Lo hemos dicho hasta la saciedad, y por eso la importancia de llegar a un acuerdo. No era el mejor acuerdo, se pudo haber hecho algo mejor si se hubieran tenido en cuenta todo lo que de negociación y lo que independientemente habían dicho personas calificadas para esto. Entonces yo sí, igual que Daniel, considero que no vamos a llegar al acuerdo y esto se va a desbaratar. Son las 3:25. ¿Qué canción escogieron, señores? Nosotros sí llegamos a un acuerdo, Daniel, hoy llegamos a un acuerdo. Hoy llegamos a un acuerdo, Sándala. Hay una canción que es muy bonita, es muy icónica para los tres. Se llama Lay Your Hands on Me, de Jon Bon Jovi, para ponerle un poquito de sabor a la tarde de hoy. Y que por supuesto Lay Your Hands on Me. Y tiene que ver también por temas de confianza, ¿no? O sea, también tenemos que confiar en nosotros mismos, y eso es lo que trata la canción también, ¿no? Sí, yo les iba a preguntar por qué, pero la verdad es que es una muy buena canción. Lay Your Hands on Me, de Jon Bon Jovi, que es la banda de Bon Jovi, así es que
Heiner, que creo que está en la cabina, usted me la suelta ahí a fondo. Lay Your Hands on Me, de John Bon Jovi, apenas esteriza. Yo les agradezco mucho. La otra semana tendremos programas normales, lunes, martes y miércoles. Bueno, normales no, siempre son extraordinarios, humildad aparte. Siempre son muy buenos por los invitados, pero tendremos programa lunes, martes y miércoles en horario normal, y jueves y viernes no tenemos programa para respetar, por supuesto, los días santos. Así es que, no, es don Glenn Montero el que está con nosotros. Ya se la mando, Glenn. Voy. Espérese un toque. Esa canción no terminas de poner Lay Your Hands y eso ya sale, así que no hay ningún problema. Sí, yo sé, pero es que un día esto sonó una que no es. Entonces ahí está Glenn, ahí está. Usted avíseme, a las 7 tendremos la tercera emisión de Noticia Monumental. Muchas gracias por acompañarnos. Saludos a todas las personas que nos están haciendo el reporte de sintonía. Y en lo de los capitanes también se ordenó una apertura de testimonio de piezas, es decir, una investigación penal contra Eduardo Lee por presunto falso testimonio. Así es que, ahí está parte de la noticia mucho menos importante del día de hoy. Ahora sí, don Glenn, ¿lista? Es esa, ¿verdad? Esa es la que todo. Jorge Daniel, gracias. Que estén bien. Esto ya es espectacular.